Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Estamos aquí para hacerte compañía nuevamente, para mostrarte todo lo que sucede en nuestra señal universitaria, que es mucho, por cierto, mucho contenido para disfrutar y para anticiparte. Lo hacemos cada tarde en la pantalla del 10, desde las 7 de la tarde y hasta las 8 de la noche. ¿Cómo andas, Nico? ¿Todo bien, Desi? ¿Bien? ¿Todo tranquilo? Bien, bien, bien. Así es, como cada tarde, como bien decías, Desi, de 7 de la tarde a 8 por la pantalla de Canal 10, luego con la repetición a las 10 de la noche, ya directamente en la señal del canal universitario, del señal por cable, también a través de la televisión digital abierta y de nuestras redes sociales. También, si ya sos uno de los afortunados que se ha bajado la aplicación SRT Play, nos puedes ver también en directo en cualquiera de los dos horarios con esta aplicación que funciona muy, pero muy bien. Se celulares, ve, en tablet. fantástico, los canales de tele. Estés a donde estés. Estés donde estés. Sí, bueno, te acompaña. Hoy vamos a tener un programa realmente muy bonito, muy interesante, porque vamos a hablar mucho de música, y esto tiene que ver, por supuesto, con el invitado que nos va a estar acompañando a lo largo de toda esta hora, que es nada más y nada menos que José Pepe Ávila, compañero de la casa. Él es periodista, musicalizador, especialista en música, es conductor radial, además un animal de radio, como se dice también en la jerga, un tipo que tiene una trayectoria en la radio y en distintas cuestiones desde hace ya muchos años. ¿Cómo andas, José? ¿Todo bien? ¿Cómo les va? Buenas tardes, muy bien, aquí estamos. Creador, entre otras cosas, de Furia Nacional, que ya está a punto de cumplir sus 15 años. 15 años exactamente, el próximo año, 2019, vamos a estar cumpliendo 15 años a la misma hora y los domingos de 20 a 1 en la 102.3. Empezamos en la Power, seguimos en nuestra radio, ahora en 102.3. Bueno, hemos sobrevivido, digamos, Cambian a los todos nombres, los pero cambios. Furia Nacional sigue. Sí. Claro. Y uno imagina que si para los 10 años hiciste un festejo como el que hicieron, para los 15 también habrá alguna movida. Sí, probablemente. Sí. Alguna cosa podemos hacer. Cuando fueron los 10 años, bueno, tuvimos la ocasión de juntar a 10 músicos de Córdoba que cantaron 2 canciones cada uno e invitamos de Buenos Aires, bueno, a un prócer que yo admiro profundamente, que es Emilio del Guercio, ex Almendra, y Javier Malosetti, que hicieron un show espectacular. Fueron 5 horas de espectáculo y nos demandó prácticamente 5 meses de preparación. Éramos 3 tipos nada más laburando: Marcelo Sánchez, presidente de la Sociedad Belgrano actualmente, y el músico Enrico Barbisi, que él hacía, bueno, el nexo entre los músicos también, que tienen su jeite, ¿no? Su forma de tratarlos. Y bueno, entre los 3 hicimos ese laburo que yo no sé si hoy lo podré hacer nuevamente porque nos demandó mucha energía y demás, ¿no? Bueno, en un ratito vamos a estar hablando de este éxito que es Furia Nacional, que lleva muchos años ya, que arrancó además en un momento donde en la radio, en la Power, en aquel momento no se escuchaba tanto rock nacional. Bueno, y de todos los proyectos que sigue llevando adelante José Pepe Ávila, que también ha sido director artístico en algún momento de la radio, y ha sido musicalizador no solamente en estos tiempos, sino en los tiempos del vinilo, que era todo un tema. Ya también nos va a contar un poquito de lo que es el oficio de musicalizar una radio cuando había que ir a pedir a las discográficas Claro, discos, claro, que te llegara el material. Es una cosa muy interesante para conocer. Tal cual. Pero ahora, si les parece, arranquemos con el primer informe de la noche o de la tarde para ir conversándolo con José. ¿Te parece? Dale, le vamos a contar, vamos a llevar a José, ustedes también, a una lindísima zona que tanto queremos y que, bueno, se ha visto revalorizada, ahora revitalizada, para acompañar todo este movimiento que vive Barrio Güemes, ¿no? Güemes que se ha convertido en un polo gastronómico, cultural, con mucha movida realmente, y que, bueno, ahora también la ciudad está tratando de que se luzca más aún, pero tiene una linda historia y queremos conocerla. Nos vamos a Güemes de la mano de Bitácora Urbana, uno de los ciclos que también presentamos por la pantalla de Canal U, un ciclo que coproduce la Facultad de Diseño, Arquitectura y Urbanismo, y que les vamos a mostrar un pequeño fragmento, lo comentamos y lo charlamos con José en instantes. Hoy
Güemes va a incorporarse o enlazarse con el sistema de espacios públicos urbanos y espacios atractivos de la ciudad, con el rescate de algunos ámbitos que quedaron de esa antigua cañada. El Paseo de las Artes es una recuperación de estas primeras construcciones para obreros, la Casa de Pepino, por ejemplo. El Centro Cultural es un rastro de aquel primer trazado de la cañada. Actualmente, a lo largo de la cañada moderna, quedan vestigios de ese antiguo emplazamiento, ¿no? Este mismo calicanto, construido por los jesuitas, que eran los constructores de allá del siglo XVII. Después, en el siglo XIX, el gobierno de la provincia construye viviendas para la clase obrera y se va conformando y densificando lo que actualmente se conoce como el barrio Güemes. La cañada, sistematizada actualmente, empieza a emerger como espacio urbano una vez que la plantación de las tipas empiezan a caracterizar el espacio, empiezan a llenar con sus copas y generar un espacio túnel, un espacio canal, un espacio muy particular dentro de la ciudad. Los registros artísticos, las reminiscencias, las bohemias sobre la cañada antigua, hacían referencia antiguamente a estos balcones o a estas construcciones muy sobre el antiguo cauce y sobre esta densificación urbana que había en estos sectores de La Brojal, de Barrio Güemes. Actualmente esto ha cambiado. Lo que más se valora de la cañada es su vegetación y su continuidad y ruptura dentro de lo que es una ciudad bastante regular, ¿no? Y esta arboleda crea un ambiente más acogedor o más contenedor de un espacio, de un transitar peatonal. Bueno, allí estaba este fragmento de Bitácora Urbana mostrando un pedazo de la ciudad, como bien decías, Desi, Barrio Güemes, que en los últimos años ha ido cambiando un poquito su fisonomía, o mejor dicho, revalorizando parte de lo que era, ¿no?, antiguamente, poniéndose en valor algunas zonas, y que ha sido además históricamente no solo un lugar de convergencia de todos los estudiantes, sino también un polo realmente artístico interesante. Recuerdo desde aquel mítico María, Pizarrón, etcétera, muchos lugares donde muchos de los músicos cordobeses también hicieron sus primeras armas, ¿no? Sí. Y hoy sigue siendo con otra a lo mejor mirada, con otra onda, también un lugar muy interesante de la ciudad de Córdoba. Totalmente. ¿Cómo lo ves vos, Pepe? Se le ha agregado la parte gastronómica, claro, digamos, que era la que no tenía. Se han reciclado muchas casas que han quedado muy bonitas también. Y fundamentalmente eso que decías, ¿no? La cuestión de la música en Córdoba, que hay muchos músicos realmente. Sí, claro. Hemos tenido la ocasión de tener en la radio a lo largo de todos estos años, los últimos años, mucha gente que hemos visto crecer a un montón de artistas que han llegado a grabar sus discos y demás, con lo cual se ha tornado una movida cultural realmente muy importante, ¿no? Es un paseo muy lindo para hacer en cualquier ocasión, sobre todo cuando el tiempo ayuda, digamos, cuando no hace tanto frío, sí. Porque se puede comer muy bien y seguramente siempre te vas a encontrar con algún buen músico conocido o no tan conocido, pero seguramente con un talento de esos que no se encuentran en lugares específicos. Claro, digamos, claro, ¿no? claro. Mucha movida alternativa también, por ejemplo, de teatro independiente en la zona, de músicos que, como decíamos, de artistas, no necesariamente músicos, gente que recita. Está toda la movida del Paseo de las Artes, la cuestión gastronómica que tenés también para todos los gustos y para todos los bolsillos, porque hay cosas muy tipo más gourmet y otras más populares. Digo. Y las antigüedades que han estado ahí también siempre en la zona, sí, ¿no? Es nuestra pequeña San Telmo, como algunos quieren decirle, ¿no? Yo voy a comprar discos ahí todavía. Todavía se consiguen, hay casas. Sí, claro se suelen hacer ferias de discos de vinilo y de libros particularmente. Exactamente. ¿No? Creo que una vez por año se hacen ferias así de esa característica y siempre, bueno, me encuentro con gente conocida, digamos, que uno que tiene están esa en cosa búsqueda de lo mismo que vos, ahí tratando de pescar a alguno de los... Efectivamente, y encontrar alguna cosita que tiene un valor muy particular, son esos discos que buscaste durante muchos años,
durante mucho tiempo y por ahí te encontrás con alguno de esos materiales, digamos, ¿no? Claro, claro. Que sigue teniendo su encanto y sigue Sí. sonando distinto, y ya nos lo va a decir Pepe, el vinilo, el sonido analógico. Pese a todos los avances digitales, bueno, todavía, y de hecho vamos a ver un pedacito de una cuestión que está haciendo él en Saldán y que es muy interesante, escuchar todavía la música de los discos. Claro que sí, claro que sí. Bueno, seguimos adelante ahora y seguimos en el rumbo siguiendo la música, Claro siguiendo que los sí. sonidos. Y ¿no? recién, José, lo mencionabas, a Emilio de Guerzo, que te ha dado una mano cuando organizaste el festejo de los 10 años de Furia Nacional. Y es también muy conocido el ciclo que él lleva adelante en el canal Encuentro y que transmitimos en Canal U, que se llama Como Hice, y que de algún modo bucea en la historia, en las historias que están detrás y en el nacimiento de aquellas canciones míticas del rock nacional. Entre ellas, hemos pasado aquí varias de ellas que son verdaderos himnos del rock nacional, pero hoy nos vamos a meter en el capítulo donde, conversando con León Gieco, se meten en lo que es la historia de Solo le pido a Dios. ¿Cómo hice? Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente. Entonces el primero que se la canté fue a mi papá. Ah, ¿le cantabas los temas a tu Sí, viejo? porque mi papá era mi inspiración, ¿viste? Mi papá, él se murió de alcoholismo, pero durante su juventud, yo era chiquito, y él cantaba en la Orquesta del Pueblo, en Los Provincianos se llamaba. El antecedente más importante era mi papá que cantaba, mi mamá que era una buena baterista, porque un día subió a tocar la batería y tocaba bárbaro la batería. Y la otra influencia que yo tenía, que me acuerdo que mi mamá, cuando yo vivía en el campo, yo vivía hasta los 5 años en el campo, y me acuerdo de estar en esas sillitas con mesita, sentado ahí con un platito de comida, y mis abuelos, reunidos con otros abuelos que habrán tenido menos que mi edad ahora, comiendo una comida italiana que se llamaba bagna cauda, tomando buen vino y después poniéndose a cantar canzonetas italianas a 3 o 4 voces. Eso era realmente maravilloso, lo bien que cantaban. Mi papá cantaba en Los Provincianos y cantaba, se vestían con ropas rápidas y tocaban Si Adelita se fuera con otro, unas rumbas. Pero después se iban al camarín, se vestían de traje y corbata y cantaban tango, todos los mismos. Los que tocaban las dos acordeones eran dos bandoneonistas, el que tocaba el bajo era el mismo, el baterista también marcaba la batería con el tango, ¿no? Entonces mi viejo cantaba tango. Él me incitó mucho a venir a Buenos Aires porque para él era como que yo iba a seguir su carrera. Era una prolongación de él. Entonces, cada cosa que salía yo se lo mostraba a mi papá, ¿viste? Yo me iba con... Era como el que te daba el... Sí, yo salía un disco mío, por ejemplo, entonces yo lo agarraba a mi viejo, con el auto nos íbamos al medio del campo. Yo tenía un grabador que se separaban los dos parlantes, entonces lo ponía en el piso y los dos parlantes lo ponía en el alambrado. Nos hacíamos un asadito y yo le mostraba el disco a mi viejo a ver qué opinaba. Y cuando le muestro Solo le pido a Dios, me dice, esta canción me parece que puede recorrer el mundo, me dice mi viejo. O sea que era un capo. Y se dio así, ¿viste? Fue como una bendición, ¿viste? ¿Cómo hice? Bueno, allí está, un fragmento de la charla de Emilio de Guercio con León Gieco, contándole esta anécdota, ¿no? De que siempre le mostraba sus temas nuevos a su padre. Probablemente no lo dice allí, pero haya sido allí en Cañada Rosquín, dice, él habla del campo. Y que el papá le dijo, bueno, esta canción va a recorrer el mundo. Y vaya si no fue un éxito, ¿no? Todo un visionario, ¿no? Claro que sí. Y la historia se completa, digamos, con... esta canción aparece en el disco cuarto LP de León Gieco, que fue uno de los más exitosos de León Gieco, del 79 aproximadamente, ¿no? Y él dice que, bueno, para la grabación de ese disco lo había convocado a Dino Saluzzi, un gran bandoneonista que venía del folclore, digamos, ¿no? Y se había olvidado que lo había invitado a Dino Saluzzi a tocar en el disco. Entonces, cuando va saliendo del estudio, se topa con Saluzzi, que venía a grabar. Entonces dice, Dino, ¿cómo estás? ¿Qué sé yo? En realidad se había olvidado que lo había invitado. Tengo una canción para que grabemos. El bandoneón que se escucha en Solo le pido a Dios es de Dino Saluzzi, nada más y nada menos.
Después fue el productor de una compañía discográfica el que marcó el tema como futuro hit, que realmente lo fue. Y que después tuvo un realce muy importante. Que fue el corte, que fue el productor el que le dijo, tenés que salir con este. Exactamente. Claro. Y el realce, digamos, es decir, el éxito más contundente de esa canción fue en plena guerra de Malvinas, claro, cuando se usó esa canción, el gobierno militar usó esa canción como emblemática, digamos, para un momento muy particular de nuestro país, ¿no? A León Gieco no le gustó que se usase esa canción desde la dictadura. Exactamente. Pero bueno, es una canción que debe tener más de 100 versiones en todo el mundo, sí, de diferentes artistas, ¿no? Sí, sí, sí. Y sobre todo en los recitales populares, cuando hay muchos, siempre cada tanto sigue apareciendo, ¿no? Porque termina siendo esa típica canción que es un himno. Que es un himno. Sí, claro. Como tantos otros, ¿no? Y qué interesante cuando uno empieza a conocer el detrás de cada uno. Algo que vos también has hecho de manera más general, no con un tema, pero que de algún modo es parte de la propuesta de Furia Nacional, ¿no? Meterse en el detrás de escena de los artistas, de cómo van generando algunos discos, algunas canciones. Sí, esas cosas se le da ese plus, ¿no? Porque uno por ahí cambia, una vez que conoce esa anécdota, que a lo mejor cambia, cada vez que lo vuelve a escuchar, lo ve de otra manera, entiende algunas cosas. Claro. Sí, cuando hablamos de los comienzos de Furia Nacional, que como decías vos, va a cumplir 15 años, en una época que la radio era toda música en inglés, claro, y hacer un programa de música nacional eminentemente era bastante complicado, digamos, porque estaba fuera de contexto de lo que estaba. Pero fue un programa que arrancó bien desde el comienzo, ¿no? Tuvo muy buena respuesta del público desde el comienzo. Y a mí no me terminaba de llenar esto de presentar una canción solamente y demás, ¿no? Me acuerdo que el gerente de aquel momento me dijo, salí cada 3 temas, presentá y nada más, y qué sé yo. Yo le dije, vos querés un locutor, poné un locutor y que lo haga él. A mí me gustaría más contar alguna historia de la canción, claro, y qué sé yo. Y ahí fue cuando, en lugar de ir directamente a los libros, empecé a entrevistar a artistas para que cuenten. Y bueno, se hizo una cosa realmente muy, muy importante. Yo tengo prácticamente el 90% de las entrevistas guardadas, algunas se me perdieron, pero debo tener más de 400, 500 entrevistas en particular, ¿no? Y entonces por ahí yo siento que charlando con los músicos o con la gente que tiene que ver con los libros o con periodistas de rock y demás, me nutro muchísimo, claro, y uno aprende muchísimo también, ¿no? Y uno siempre se va enterando de detalles nuevos que no están. Que no están en otro lado, las bibliografías claro, oficiales muchas veces o en los libros especializados, ¿no? Que siempre, claro, aparecen anécdotas nuevas. Bueno, es realmente muy, muy, muy interesante escucharlo, sobre todo si te gusta la música, porque te decía, de golpe, una canción que has escuchado durante años, le encontraste una vueltita o entendés el porqué de tal cosa y bueno, te hace cambiar para siempre después la manera de verla y de escucharla, ¿no? Tal cual, tal cual. Y además muchas de estas canciones que las vas escuchando en distintas épocas y van pasando los contextos, pero siguen pegando fuerte, ¿no? Claro que sí. En el corazón de quienes las escuchan. Bueno, vamos a seguir hablando muchísimo más de música, porque tenemos a un especialista, un melómano aquí con nosotros, así que en un ratito, ¿después de qué? Después de la pausa, la primera, quédense, ya saben, estamos hasta las 8. Ya venimos.